Hermanos y hermanas, en este cuarto domingo durante el año, veremos al mismo Dios instituir a Jesús como el máximo mensajero que enseña con autoridad y corrobora su misión con signos milagrosos. Desde la capilla San José de Calasanz, de la ciudad de Río Cuarto, los saludamos y les damos la bienvenida a todos ustedes, quienes nos acompañan a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación de toda la diócesis. Recibimos a Monseñor Adolfo Uriona, quien presidirá esta Eucaristía, acompañado por el Padre José Luis Benfato, el Padre Nicolás Constantino y el diácono Adolfo Guido. Cantamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. La dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabamos ahora a la Santísima Trinidad. En la
Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Llegó el momento de escuchar la palabra de Dios, siempre viva y eficaz. Dispongámonos a escucharla con atención. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo haré surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Hereb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: Lo que acabas de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre tus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, la que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, este profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con jubileo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlos. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por sus manos. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá, en el desierto, como cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque había visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya. Alegres, cantad
habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este cuarto domingo durante el año y lo hacemos en esta capilla de San José de Calasanz, de esta barriada que pertenece a la parroquia catedral. Me acompañan, como dijo muy bien el guía al comienzo de la misa, el padre José Luis, el padre Nicolás y el diácono Adolfo. Ustedes saben, el domingo pasado lo dijimos, que a lo largo de este año se va a leer en la liturgia preferentemente el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos comienza con esta frase: comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos. Y al final, cuando Jesús muere, no al final del Evangelio, sino al final, después de la muerte de Jesús, hay una conclusión donde el centurión dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Ven? Los evangelios tenían la finalidad de formar a los catecúmenos para alcanzar el bautismo en los comienzos de la iglesia primitiva. Y el Evangelio de Marcos también cumple esta finalidad. Ahí vamos a ver, a lo largo de la lectura de todo este año, de que Jesús nunca habla de sí mismo, nunca va a decir quién es Él, sino que el evangelista, a través de un itinerario pedagógico, va a ir mostrando, va a ir revelando que este Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, hasta llegar a esa conclusión final que la va a decir un pagano, uno que no era del pueblo judío, el centurión romano. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por eso el domingo pasado escuchábamos que Jesús comenzaba su predicación diciendo: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y elige a los primeros discípulos. Hoy, la escena que hoy nos toca reflexionar es la primera vez que Jesús, según el evangelista Marcos, va a una sinagoga para predicar, para enseñar. En la sinagoga de los judíos se leía un trozo, evidentemente, del Antiguo Testamento, que era lo que tenían, y allí
los escribas enseñaban acerca de lo que ese trozo de la palabra de Dios quería decir. Cuando Jesús enseña, la gente queda admirada, dice, porque enseñaba con autoridad, distinto de los escribas y fariseos. Los escribas, cuando enseñaban, siempre se basaban en la autoridad de otro. Porque éste dijo tal cosa, porque éste dijo tal otra, autoridades de maestros de Israel. En cambio, Jesús hablaba en nombre propio, era la palabra de Dios. Y por eso el primer impacto de la predicación de Jesús fue muy grande en sus oyentes. Evidentemente no hablamos de una gran ciudad, sino de Cafarnaún, que era un pequeño pueblo donde vivía Pedro, donde Jesús ejerció mucho ministerio allí, su ministerio de enseñar, y los oyentes eran gente sencilla, pero se daban cuenta que esta persona había algo extraordinario, que enseñaba de una manera única, con llena de autoridad. Bueno, Jesús era la palabra de Dios y ahí se estrenaba como predicador de la palabra de Dios. Y contemporáneamente tiene este suceso. Había en la sinagoga, dice, un hombre poseído por un espíritu impuro. Esto significa la fuerza del mal que se opone al mensaje de Dios. El espíritu impuro, el demonio que estaba poseyendo a esta persona, es el que se opone al mensaje de Dios y lo increpa a Jesús diciendo: ¿a qué has venido aquí? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Ven? Como que el espíritu se siente invadido por la presencia de la palabra de Dios en medio de ellos, que viene justamente a desterrar el mal que él representaba. Y Jesús no lo deja hablar, no lo deja decir más nada, ni le responde, sino que le dice: cállate y sal de ese hombre, y el espíritu lo deja al pobre poseído. Entonces la gente, más fascinada todavía, dice, no solo habla con autoridad, sino que su palabra realiza lo que dice. Expulsa a los demonios. La palabra tiene un poder. Así va a ser todo el camino de Jesús. La conexión de las dos cosas, de palabra que se enseña y obra. Palabra y obra son las dos cosas con las cuales se manifiesta y se revela el Evangelio de Jesucristo. Palabra que llega al corazón y obra que demuestra que ahí está presente Dios. Hoy en este Evangelio nos dice a nosotros que es fundamental en nuestra vida la palabra de Dios, que debemos confrontarnos con ellas. La palabra de Dios tiene que ayudarnos a buscar cuál es la voluntad de Dios en nuestra existencia, qué es lo que quiere Dios para mí aquí y ahora. Por eso la palabra de Dios es siempre viva y eficaz y siempre actual. Por más que esto se haya escrito 2000 años atrás, es siempre viva y eficaz porque es palabra de Dios y porque me toca a mí en este momento, a mí personalmente, a esta comunidad, en este momento de la historia. Y la palabra de Dios nos invita siempre a buscar la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios es la gloria del hombre, el bien del hombre, la felicidad del hombre, del ser humano. Por un lado. Y por otro lado también la palabra de Dios nos ayuda a luchar contra el espíritu del mal, que en nosotros se manifiesta a través del pecado. El pecado es el rechazo de Dios, es elegir los caminos que Dios nos quiere, y la palabra es la que nos ayuda a luchar contra eso, contra el mal. En estos momentos donde a veces nos vemos invadidos por el mal, por tantas cosas malas que pasan en el mundo, por tantas cosas que pasan malas a nuestro alrededor, tenemos que tener confianza en esa palabra y en la fuerza que nos da para luchar contra el espíritu del mal. Por eso en este domingo pidamos al Señor que nos dé esa gracia. Pidamos al Señor que seamos como ese centurión romano, jefe de soldados, que eran realmente muy crueles, muy brutos, pero que al ver cómo moría Jesús, hace una proclamación de fe única.
verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que nosotros también, a través de la palabra, podamos encontrarnos con ese Jesús que viene a librarnos del mal y que viene a iluminar nuestra vida con su palabra. Se lo vamos a pedir a la Virgen María, se lo vamos a pedir a San José de Calasanz. Los santos son los que descubrieron la palabra y la vivieron plenamente en su vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora a Dios nuestra oración como comunidad. A cada intención respondemos: ayúdanos a ser mensajeros de tu amor. Ayúdanos a ser mensajeros de tu amor. Por los que ejercen en la Iglesia el ministerio de la palabra, oremos. Ayúdanos a ser mensajeros de tu amor. Por quienes buscan aliviar los males psíquicos del hombre con el recurso de la ciencia, oremos. Ayúdanos a ser mensajeros de tu amor. Por las personas que sufren por problemas psíquicos o morales, oremos. Ayúdanos a ser mensajeros de tu amor. Por todos los trabajadores de la salud y aquellas personas que de alguna manera alivian el dolor, oremos. Ayúdanos a ser mensajeros de tu amor. Dios Padre de amor, escucha nuestras oraciones que te hacemos juntos como comunidad, como iglesia. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Luego de celebrar la palabra de Dios, preparemos la mesa de la Eucaristía. Junto al pan y al vino, presentamos al Señor nuestros deseos de ser mensajeros de su amor y su verdad. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Vamos a orar para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, los cielos y la tierra te aclaman. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros queridos difuntos, quienes han fallecido en esta pandemia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San José de Calasanz y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús en la Eucaristía viene en auxilio de nuestra debilidad, ya que Él puede curar nuestras dolencias del cuerpo y del alma. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera llegaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llamas a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tu ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
A los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, les comento que la Capilla San José de Calasanz está situada en el centro de lo que se llama el barrio Brasca, hoy San José de Calasanz, en la calle Río Segundo y Río Tercero. Esta capilla tiene 54 años, fue fundada por las Madres Escolapias de lo que es el actual Colegio Cristo Rey y estuvo acompañado por los Padres Escolapios en sus comienzos. La idea de ellos fue comenzar a evangelizar en este barrio y la de construir un colegio que después no se hizo realidad. Por eso se comenzó a utilizar este lugar que hoy es capilla para acompañar a los jóvenes del comienzo de esta fundación. Y se comenzó a celebrar las misas, los bautismos, luego los padres escolapios dejaron este lugar y pasó al clero diocesano y fue atendido y es atendido actualmente, como lo dijo el obispo, desde la iglesia catedral. La capilla tiene 25 manzanas, que está cubierta por misioneras de manzana. Las celebraciones aquí se realizan los días sábado por la tarde, la misa, los bautismos, casamientos y por supuesto está la catequesis de niños, que siempre es antes de la misa. Catequesis que es de iniciación, primer año reconciliación, segundo año confirmación y tercer año primera comunión. También es importante la tarea que aquí se realiza a través de Cáritas Catedral. Son atendidas mensualmente 320 familias que pertenecen al sector del barrio San José de Calasanz y a un sector de lo que es el barrio Cola de Pato. Pero desde el año 1998 funciona el apoyo escolar. La gente de Cáritas recorriendo el barrio Cola de Pato se encontraron con que un niño necesitaba de la ayuda escolar y allí, charlando con él, se comenzó aquí en el salón, al lado de la capilla, el apoyo escolar. Primero comenzaron 8 niños y el año pasado teníamos anotados 110 niños. Se construyeron, aparte del salón, que tiene lugar para 110 personas, donde se hacen eventos, distintas actividades, 4 salas de catequesis y de apoyo escolar. Esto comenzó a hacerse realidad después de ese año, pero desde el año 2016 al 2018 fue la construcción más importante, donde también se hizo realidad un gabinete psicopedagógico y una sala de computación compuesta de 13 computadoras para que los niños puedan tener acceso a través de Internet a lo que es la educación. El apoyo escolar en estos momentos tiene 45 voluntarios, se sostiene económicamente con la ayuda de la comunidad de la Iglesia Catedral y es una hermosa realidad que va creciendo día a día. También es importante la tarea que aquí realizan las misioneras de manzana, donde detectan a las personas que a lo mejor no tienen los sacramentos. Hay distintos grupos trabajando, liturgia, cáritas, misioneras, catequistas. Es importante la tarea que han ido realizando en este barrio, que comenzó siendo un predio muy pequeño, donde tenían acceso los niños a la cancha de fútbol, y un poco siguiendo el espíritu de los padres escolapios y de las madres escolapias de San José de Calasanz,
se continuó a través del apoyo escolar de la educación. Hemos apostado a la educación porque creemos que es lo más importante para salir de la pobreza y de la marginación. El patrono San José de Calasanz se celebra todos los años el día 25 de agosto. Gracias, Padre José Luis, por esta reseña y de la capilla y el trabajo que están haciendo en esta gran comunidad. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga siempre el Dios omnipotente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos a vivirla en paz. Queridos amigos y amigas, volvamos alegres a la vida cotidiana para dar testimonio del triunfo de Dios en nuestros corazones. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión, a los medios de comunicación, y será hasta la próxima semana. Nos despedimos cantando.